Hola, mi nombre es Kevin Pérez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. En este video vamos a hablar acerca del modelado de objetos, el cual corresponde al capítulo 6 en el libro Análisis y Diseño de Sistemas, del autor Shelley Cashman. En este capítulo se discuten técnicas de modelado de objetos que los analistas usan para crear un modelo lógico. Además del análisis estructurado, el análisis orientado a objetos es otra forma de representar y diseñar un sistema de información. Panorama general del análisis orientado a objetos. El análisis orientado a objetos describe un sistema de información mediante la identificación de objetos denominados de la misma manera. Un objeto puede representar una persona real, lugar, evento o transacción. Por ejemplo, cuando un paciente hace una cita para ver a un médico, el paciente es un objeto, el médico es un objeto y la cita en sí también es un objeto. El análisis orientado a objetos es un enfoque popular que ve un sistema desde el punto de vista de los objetos, a medida que funcionan e interactúan. El producto final del análisis orientado a objetos es un modelo de objetos que representa el sistema de información en términos de objetos y conceptos orientados a objetos. Se utilizará UML para desarrollar modelos de objetos. El primer paso es comprender términos básicos orientados a objetos, incluidos objetos, atributos, métodos, clases e instancias. Como decíamos anteriormente, un objeto puede representar una persona real, lugar, evento o transacción. El UML representa un objeto como un rectángulo, con el nombre del objeto en la parte superior, seguido de los atributos y métodos del objeto. Como podemos ver en la gráfica, tenemos un objeto denominado padre que es representado de una forma rectangular, donde su nombre se encuentra en la parte superior, seguido de los atributos y métodos, en donde en los atributos tiene lo que es el nombre, la edad, el sexo y el color de cabello, y en los métodos tiene lo que es leer una historia para acostarse y conducir una camioneta o una furgoneta. Los atributos. Si los objetos son similares a los sustantivos, los atributos son similares a los adjetivos que describen las características de un objeto. La cantidad de atributos que necesite un objeto depende de los requisitos de negocio del sistema de información y de sus usuarios. Un objeto relativamente simple, como un artículo de inventario, puede tener un número de pieza, descripción, proveedor, cantidad disponible, nivel mínimo de existencia, nivel máximo de stock, tiempo de pedido, etc. Estos atributos son definidos por los analistas en el proceso de diseño de sistemas. En un sistema orientado a objetos, los objetos pueden heredar o adquirir ciertos atributos de otros objetos. Los objetos pueden tener un atributo específico llamado estado. El estado de un objeto es un adjetivo que describe el estado actual del objeto. Por ejemplo, dependiendo del estado, un estudiante puede ser estudiante futuro, un estudiante actual o un estudiante pasado. De manera similar, una cuenta bancaria puede estar activa, inactiva, cerrada o congelada. Un método define tareas específicas que un objeto puede realizar, así como los objetos son similares a los sustantivos y los atributos son similares a los adjetivos. Los métodos parecen verbos que describen qué y cómo un objeto hace algo. Como vimos en un ejemplo anterior acerca del objeto padre, tenía ciertos métodos donde decía que el padre puede leer una historia para acostarse o conducir
una camioneta o una furgoneta. Mensajes. Un mensaje es un comando que le dice a un objeto que realice un determinado objeto. Por ejemplo, el mensaje que muestra en la figura muestra en la figura siguiente, tenemos entre los métodos agregar estudiante, donde agregar estudiante se va a dirigir a la clase estudiante para agregar una instancia de estudiante. La clase estudiante entiende que debe agregar el número del estudiante, nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento, etc. Y del mismo modo tenemos también otro método denominado eliminar estudiante, que le indica a la clase estudiante que elimine una instancia de estudiante. Clases. Un objeto pertenece a un grupo de categoría llamado clase. Todos los objetos de una clase comparten atributos y métodos comunes, por lo que una clase es como un plano o una plantilla para todos los objetos de la clase. Los objetos dentro de una clase se pueden agrupar en subclases, que son categorías más específicas dentro de una clase. Por ejemplo, los objetos truck representan una clase dentro de la clase vehículo, juntos a las otras subclases llamadas car, minivan y bus escolar, como podemos observar en esta gráfica. Las cuatro subclases comparten los mismos atributos de la clase vehículo, a diferencia de los truck, que tiene otro atributo pero que solo le pertenece a él. De igual manera el objeto bus escolar. Relaciones entre objetos y clases. Las relaciones permiten que los objetos se comuniquen e interactúen mientras realizan las funciones empresariales y las transacciones requeridas por el sistema. Las relaciones describen lo que los objetos necesitan saber sobre los demás, cómo los objetos corresponden a los cambios entre objetos y los efectos de la pertenencia a clases, superclases y subclases. Algunas relaciones son más fuertes que otras. La relación más fuerte se llama herencia. La herencia permite que un objeto llamado niño obtenga uno o más atributos de un objeto llamado padre. Como podemos ver en la gráfica, tenemos dos objetos, uno llamado empleado y el otro se llama instructor, denominado instructor, donde el objeto instructor hereda muchos rasgos del objeto padre, del objeto empleado, incluyendo número de seguro social, número de teléfono y fecha de contratación. El objeto instructor también puede poseer atributos adicionales, como tipo de instructor. Debido a que todos los empleados comparten ciertos atributos, estos atributos asumen a través de la herencia y no necesitan repetirse en el instructor. Modelado de objetos con el UML. Así como el análisis estructurado utiliza DFD para modelar datos y procesos, los analistas de sistemas usan el lenguaje de modelado unificado para describir sistemas orientados a objetos. Bueno, empezaremos con el modelado de casos de uso. Un caso de uso representa los pasos de una función o proceso de negocio específico. Una entidad externa llamada actor inicia un caso de uso solicitando al sistema que realice una función o proceso. Por ejemplo, en una oficina, un sistema de oficina médica, un paciente, en este caso el actor, puede hacer una cita, que el hacer una cita es un proceso o un caso de uso, como podemos observar en la imagen. Bueno, para crear casos de uso se debe revisar la información que fue recopilada durante la fase de modelado de requisitos, donde el objetivo es identificar a los actores y las funciones o transacciones que inician. Para cada caso de uso se debe desarrollar una descripción de caso de uso en forma de tabla. Una descripción de caso de uso documenta el nombre del caso de uso, el actor, una descripción del caso de uso,
una lista de paso a paso de las tareas y acciones necesarias para la finalización exitosa, una descripción de cursos alternativos de acción, condiciones previas, postcondiciones y suposiciones. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, tenemos el nombre de caso de uso que se llama añadir nuevo estudiante, donde el actor es el estudiante y el administrador. En la descripción tenemos que describe el proceso usado para agregar a un estudiante a una clase de fitness. La finalización exitosa sería, en primer paso, el administrador comprueba si el horario de clase fitness está disponible. 2. El administrador notifica al estudiante. 3. La clase de fitness está abierta y el estudiante paga la cuota. 4. El administrador registra al estudiante. Esa sería la finalización exitosa. Ahora veamos la alternativa. El administrador comprueba si el horario de clases fitness está disponible. La clase de fitness está llena. El administrador notifica al estudiante. El requisito es que el estudiante solicite la clase de fitness. La postcondición, el estudiante esté inscrito en la clase de fitness y se han pagado los honorarios. Los supuestos, ninguno por ahora. Diagrama de casos de uso. Un diagrama de casos de uso es un resumen visual de varios casos de uso relacionados dentro de un sistema o subsistema. Cuando se va a crear un diagrama de casos de uso, el primer paso es identificar el límite del sistema, que está representado por un rectángulo. El límite del sistema muestra lo que está incluido en el sistema y lo que no está incluido en el sistema. Lo que está incluido en el sistema va dentro del rectángulo y lo que no está incluido en el sistema está fuera del rectángulo. Después de haber identificado el límite del sistema, se debe colocar los casos de uso en el diagrama, agregar los actores y mostrar las relaciones. Un diagrama de secuencia es un modelo dinámico de un caso de uso que muestra la interacción entre las clases durante un periodo de tiempo especificado. Un diagrama de secuencia documenta gráficamente el caso de uso mostrando las clases, los mensajes y el tiempo de los mensajes. Los diagramas de secuencia incluyen símbolos que representan clases, líneas de vida, mensajes y enfoque. Como lo podemos ver en la figura, en el gráfico, tenemos lo que son las clases que se las puede identificar por un rectángulo con el nombre dentro del rectángulo. Estas clases envían o reciben mensajes, se muestran en la parte superior del diagrama de secuencia. Las líneas de vida. Una línea de vida se identifica mediante una línea punteada. La línea de vida representa el tiempo durante el cual el objeto es capaz de interactuar con otros objetos en el caso de uso. Una X marca el final de la cuerda de salvamiento. Mensajes. Un mensaje se identifica mediante una línea que muestra la dirección en que se ejecuta entre dos objetos, como lo podemos ver aquí en el gráfico. La etiqueta muestra el nombre del mensaje y puede incluir información adicional sobre el contenido. Los enfoques. El enfoque. Un foco es identificado por una estrecha forma vertical que cubre la línea de vida. El foco indica cuando un objeto envía o recibe un mensaje. Diagramas de transición de estado. Un diagrama de transición de estado muestra cómo un objeto cambia de un estado a otro, dependiendo de los eventos que afectan al objeto. Todos los estados deben ser documentados en el diagrama de transición de estado. En un diagrama de transición de estado, los estados aparecen como rectángulos redondeados con los nombres de estados dentro, como podemos observarlo. El círculo pequeño a la izquierda es el estado inicial,
es el estado inicial o el punto donde el objeto primero interactúa con el sistema. Leyendo de izquierda a derecha, las líneas muestran la dirección y describen la acción o evento que causa una transición de un estado a otro. El círculo de la derecha con un borde hueco es el estado final. Un diagrama de actividad se asemeja a un diagrama de flujo horizontal que muestra las acciones y eventos que se producen. Los diagramas de actividad muestran el orden en el que se llevan a cabo las acciones e identifican los resultados. En el gráfico que estamos presentando está un diagrama de actividad para una retirada del efectivo en un cajero automático. Podemos observar que el cliente inicia la actividad insertando la tarjeta ATM y solicitando el dinero en efectivo. Los diagramas de actividad también pueden mostrar múltiples casos de uso en forma de una cuadrícula, donde las clases se muestran como barras verticales y las acciones aparecen como flechas horizontales. Bueno, los diagramas que hemos visto, los últimos diagramas que hemos visto, como lo son diagramas de secuencia, diagramas de transición de estado y diagramas de actividad, son herramientas de modelo dinámico que pueden ayudar a un analista de sistemas a entender cómo los objetos se comportan e interactúan con el sistema. Bueno, muchas gracias por haber observado este video.